Bien, bueno, recordemos un poco acerca de lo que venimos estudiando, acerca del libro de Hechos. Y siempre me gusta pensar, un pensamiento inicial quería comentarles acerca de la visión de la iglesia, en cuanto a que sin duda es un hospital. La iglesia es un lugar donde venimos heridos, donde venimos con situaciones difíciles, y todos nosotros estamos buscando realmente ser sanados, transformados en la gracia y misericordia del Señor. Así que es muy lindo poder pensar que a pesar de muchas cosas que probablemente tiene nuestro corazón y situaciones que vivimos, Dios nos usa y nos ama con su misericordia. Viendo esto, estábamos estudiando el capítulo 5 de los Hechos. Recuerden también, quizás para los nuevos que nos están visitando el día de hoy, como iglesia nos gusta estudiar específicamente versículo por versículo de la palabra, entendiendo que la palabra misma va a hablarnos, ¿no? Así que vamos a hacer un pequeño repaso y un estudio de lo que hoy vamos a estudiar, que básicamente el tema, como vieron en la placa de Instagram, si estuvieron ahí atentos a redes sociales, hoy vamos a hablar de la misión de Dios. ¿Qué tema, no? Justo algo que los que me conocen saben que me apasiona. Vamos a hablar sobre lo que implica compartir el evangelio a pesar de los obstáculos que se nos pueden presentar. Dos preguntas en este sentido para iniciar y entrar en materia. ¿Cuántas veces estarías dispuesto a levantarte a pesar de los obstáculos? Otra pregunta. ¿Qué pasaría si fueras azotado por tu fe? ¿Aún seguirías predicando, compartiendo de Jesús? Tengan presente estas preguntas porque hoy lo vamos a ver y cómo los apóstoles enfrentaron situaciones límite. Bueno, un poco de contexto. Recordamos que en este capítulo habíamos hablado de Ananía y Zafira, este matrimonio que había incurrido en una falta tremenda, especialmente a Dios cuando le mintieron. Iban a dar una ofrenda y se quedaron con parte, y ellos con un corazón codicioso quisieron mentir a Dios y mostraron algún tipo también de querer ser reconocidos, y esto trajo consecuencias donde básicamente murieron, y Dios quería presentar un punto de precedente, como realmente es serio acerca de lo que significa el vivir en la familia de la fe. También esto marca un precedente de que los tiempos que vendrían no iban a ser tiempos fáciles, iban a ser tiempos desafiantes. Así que esto mostró un momento de quiebre para la iglesia. Dice que tuvieron temor, hubo alguna sensación de un temor reverente frente a esta situación. Después hubo una parte en la sección del capítulo 5 donde se hablaba de que habían señales y prodigios. Se decía que solamente con la sombra de Pedro se sanaban las personas. Todas estas señales generaron sin duda un gran alboroto. Muchas personas estaban siendo sanadas, estaban conociendo de Cristo a través de la predicación del Evangelio. Entonces había un gran revuelo, había una situación que se estaba dando allí en Jerusalén y ya todos evidenciaban lo que estaba pasando. Y es ahí donde nos acercamos al versículo 17 y los líderes religiosos judíos comienzan a llamarle la atención a esta situación y dicen, ¿qué está pasando? ¿Otra vez están ustedes predicando? ¿Otra vez hay cuestiones y revuelo? Así que ellos llaman a Pedro y los apóstoles a hacerles distintas preguntas. Recordemos también que esto había pasado en el capítulo 4, ¿no? Para intimidarlos, para no permitirles que se siga predicando. Así que me gustaría, antes de leer, volver a hacer otra pregunta. ¿Qué harías si estuvieras en los zapatos de los apóstoles? Cuando estén leyendo, ¿cuál sería tu actitud en medio de esa situación? Ya vemos el contexto. Van a ser llevados a un tipo de interrogatorio por líderes religiosos que no quieren que siga pasando lo que está pasando allí en Jerusalén. Así que leamos, vayamos al versículo 17, por favor, y vamos a leer hasta el 32. Hago una aclaración,
que probablemente la prédica podría seguir hasta el final del capítulo, pero esta es una primera parte, porque si no se haría muy largo. Y la próxima semana, Carlos nos va a hablar desde el 32 hasta el final del capítulo, ¿ok? Hoy va a ser como una primera parte. Puede ser una prédica cortita, muy puntual, pero ténganlo de esa manera, porque queremos enfocarnos bien y terminar el capítulo 5 comprendiendo qué es lo que nos quiere decir Dios en este pasaje. ¿Ok? ¿Lo tienen? Mati, ¿podrías leerlo, por favor? Fuerte y claro. 17 al 32, en Reina Valera. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie del templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta ley. Habiendo oído esto, entraron de manera al templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, toda seguridad, y los guardas se fueron del pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos de él. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo, y los príncipes y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en los maderos. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar en la arena arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que lo obedecen. Oramos. Padre Señor, te damos gracias esta mañana por abrir tu palabra, Señor, por mostrarnos lo que estos seguidores tuyos, los apóstoles, vivieron, Señor. Confróntanos a través de ellas, Señor Espíritu Santo, y como siempre oro, Señor, que hayan oídos dispuestos a escuchar y corazones dispuestos a recibir. Úsame, Padre, en medio de nuestras imperfecciones, con tu gracia para poder exponer tu palabra. Amén y amén. Interesante, ¿no? Bien, la historia, entonces, ellos estaban allí en donde habían pasado tantas situaciones y les dicen, bueno, vengan para acá. Vamos a hacerle algunas preguntas, pero primero van a la cárcel. Así que vemos el versículo 17, y dice, entonces levantándose el sumo sacerdote. En este punto de la historia nos remite lo que ellos ya habían vivido, como les decía en el capítulo 4 del concilio judío, y especialmente los enemigos más notables de la secta de los saduceos. Acá hay un punto interesante porque recuerden que los fariseos fueron los que persiguieron a Jesús, más no los saduceos. Los fariseos tenían un perfil religioso donde ellos querían mantener de manera conservadora y ponerle también temas a la ley de tradición judía. Así que fueron los que, pensando en Juan capítulo 9, atacaban a Jesús constantemente en el templo. Mas los saduceos fueron los que persiguieron a la iglesia. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran una facción política religiosa en el momento. Es interesante porque ellos no buscaban un fin religioso ni espiritual, sino ellos estaban pensando más en un establecimiento político. Recordemos que ellos hacían parte de la aristocracia del momento y hacían
parte de este concilio de religiosos y querían estar atentos a lo que estaba pasando, pero fíjense que allí nos lleva a una segunda parte dentro del versículo, que ellos tenían celos. No nos da de extrañar que tenían este tipo de celos los saduceos, porque evidentemente no eran muy queridos en el pueblo. Eran personas arrogantes y sin duda estaban viendo una gran amenaza en la iglesia. Estaban viendo que en este grupo de personas, una comunidad ferviente, se están amando, hay sanación, gente tiene otro tipo de actitud frente a la vida, hay salvación, se predica acerca de Jesús. Así que los saduceos tenían celos y los está movilizando este tipo de odio para la iglesia. Así que, ¿qué hicieron ellos? No hubo mejor remedio para la consideración de este grupo, esta secta de los saduceos, que por segunda vez en este punto Pedro fue llevado a la cárcel. Recordemos que el capítulo 4 ya había sido llevado. Tremendo, ¿no? Como el ser humano, por celos, por generar este odio, de esta manera llevaron a los apóstoles a la cárcel para que no los molestaran más. Así que los llevaron allí a la cárcel y la idea era que pasaran un buen tiempo para después hacerles interrogatorio y obviamente pensar que los iban a apedrear. Vamos al versículo 19. Entonces están allí en la cárcel, ¿no? Imagínense la situación, es de noche y aparece un ángel, más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo. Y este punto me gustaría que lo resalten. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Así que un ángel, algo sobrenatural, enviado por Dios de manera sobrenatural, abre las puertas de la cárcel y salen de noche. Vemos una intervención divina a una situación límite, la cual tiene un propósito eterno. Más adelante nos dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras. Así que después de esto, yo me imagino los apóstoles viendo el ángel abriendo y, ok, ¿qué les dice? Sigan haciendo lo que se les ha pedido. Sigan predicando el evangelio. Sigan haciendo discípulos. Es como, ok, esto los entorpece, bueno, salgan y sigan haciendo lo que se pidió. Sencillo, no más que eso. Es hermoso ver a Dios cómo lo libró de esa situación y cómo Él está atento en medio de una situación difícil. Pero acá está enfocado, hermanos, más allá de su seguridad, sino hay un llamamiento y un cumplimiento de su propósito. Hermanos, Dios te ha dado libertad en distintas áreas de tu vida, sin duda. ¿Estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida en medio de la libertad que Dios te da? Recuerden que este pasaje está enfocado en la misión de Dios, en el llamado que tenemos de predicar el evangelio e ir a ser discípulos. Así que vemos que una situación que podía ser difícil, como estar en la cárcel, Dios, de manera milagrosa y soberana, lo libró, pero con un claro llamado, vayan y sigan haciendo lo que se les encomendó. Así que ellos, ¿qué hicieron? Versículo 21, ¿qué creen que pasó? Ya lo leímos. Me encanta la actitud. No lo pensaron, no dijeron, bueno, vamos otra vez a ir a la casa, esto se está poniendo muy difícil, mejor calmémonos, tranqui, no. ¿Qué hicieron? Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¡Wow! ¿Recuerdan la pregunta que les hice al comienzo? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Estuvieron en la cárcel. Un ángel los liberó. Probablemente muchos de nosotros pensamos, me voy a la casa y no molesto más. Esto está poniendo muy difícil, ¿no? Bueno, ellos no. Fueron fieles y obedientes y seguían enseñando. Así que probablemente pasó la noche, madrugada, este hecho, y a la mañana ya estaban nuevamente en el templo enseñando. Recordemos que también en el templo no se hicieron en un lugar cualquiera, se hacían en un lugar público y de mañana.
Era evidente nuevamente estos hombres enseñando y hablando de Cristo. La segunda parte del versículo 21 dice: entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Así que los volvieron a llamar. Así que aquí viene una parte interesante, pues ellos siguieron adelante y los ancianos llamaron a estos hombres. Los volvieron a llamar. Dijeron: bueno, se supone que tendrían que estar en la cárcel. ¿Dónde están? Se supone que ahora los vamos a reunir para hacerle diferentes preguntas, un interrogatorio difícil. ¿Dónde están estos hombres? Nuevamente estaban en el templo. Así que acá hay un principio tremendo, hermanos, que nos habla de que a pesar de un contexto hostil, difícil, ellos seguían trabajando con la tarea que se les había encomendado, de ir y predicar el evangelio. Y esto nos habla de la obediencia a Dios, de ser obediente a pesar de y cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Versículo 22 y 23, ¿me siguen? Pero cuando llegaron los alguaciles, fueron a buscar a la cárcel, no los hallaron. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, yo me imagino la situación, ya están los líderes y, por cierto, algo pasó. Disculpen, la cárcel que hemos visitado la hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie encontramos adentro. Así que los guardias no hallaron a nadie y tenían obviamente cierta confusión de lo que estaba pasando. Estaba cerrada, estaba impecable, pero cuando la abrieron no había nadie. Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote, estaban ya otra vez los líderes, no les habrá gustado para nada, y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría para ello. Pero vinieron, uno les dio la noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo nuevamente predicando y enseñando a todo el pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían de ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Así que estos hombres estaban dudando y también estaban pensando: ¿ahora qué vendrá? Ya en el capítulo 4 vimos que ellos siguieron, entonces ellos ya estaban pensando más en las repercusiones que en lo que Dios mismo estaba trayendo al pueblo, pero más en las repercusiones propias para sus intereses. Vemos que los trajeron sin violencia, porque tenían temor de ser apedreados los alguaciles, ¿no? Así que sin violencia fueron por ellos y los llevaron allí, mas por temor por el pueblo, no por temor a Dios. Y los apóstoles fueron sin ejercer ninguna resistencia. Nuevamente, la pregunta que les hago desde el comienzo: ¿ustedes qué hubieran hecho? No hicieron nada ellos, pudieron haber reclamado, hacer algún tipo de escándalo, me están agarrando nuevamente, pero muy al contrario, ¿qué actitud tuvieron? Ninguna, una actitud apacible. ¿Saben por qué? Porque confiaban en Dios. Total, ya los habían sacado, ya sabían lo que habían pasado, entonces ellos confiaban en Dios, ya habían visto a Dios actuar en medio de esa situación. Ellos habían acabado de vivir algo que Dios había hecho. Y esto me habla también de la cercanía de su relación con Dios. Algo que hemos vivido que nos muestra que Dios está ahí. En medio de la circunstancia difícil, ellos ya vieron a Dios actuar. Entonces, probablemente tuvieron esta actitud como: bueno, nos llevan, bueno, probablemente el ángel nos vuelve a sacar o algo va a suceder. Versículo 28. Estos líderes religiosos le preguntaron a los apóstoles. Así que en este punto de la historia va a haber una
interrogatorio, una situación tensa, un interrogatorio donde se les va a acusar de 3 cosas. Presten mucha atención en donde ellos van a hacer hincapié, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases ese hombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Nuevamente, está bajo este concilio de líderes religiosos con la presión de una respuesta y querer intimidar, lo que está evidenciando el poder de querer acusarlos, de querer apedrearlos. Era una situación difícil. Preguntan: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Ellos ya le habían dado una orden específica para que no predicaran en el nombre de Jesús. Y fíjense que no dicen en qué nombre, ni siquiera lo quieren nombrar. Sin embargo, Pedro y Juan dijeron que lo seguirían haciendo. Y habéis llenado de Jerusalén a vuestra doctrina. Este es un punto tremendo porque el sacerdote ya estaba dando un diagnóstico de lo que estaba pasando en Jerusalén. ¿Qué notan? Ya fue tanto lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en esta ciudad que ya el sacerdote estaba dando un diagnóstico del impacto que estaba trayendo el Evangelio en el lugar. Ya toda Jerusalén los está escuchando. Yo creo que Pedro y los apóstoles dijeron: wow, qué bueno, qué lindo lo que Dios está haciendo en este lugar. Cuando el Evangelio es comunicado y Dios actúa en nuestra sociedad, hermanos, va a ser evidente, se va a notar. Es evidente la intervención en la sociedad del Evangelio divina. Algo que me lleva a pensar cómo se nota en nuestro barrio, en Wilde. ¿Se está notando la intervención del Evangelio en nuestro barrio, en este lugar? Después ellos hacen mención sobre echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Lo acusan de la muerte de Cristo. Sin duda, para los apóstoles, querían que estos sacerdotes también escuchasen del Evangelio y que reconocieran que Cristo también murió por ellos y que por medio de la sangre de Cristo Él nos limpia de todo pecado. Así que son acusados de estas 3 cosas. Dicen: sí, somos culpables, se está llevando la predicación del Evangelio y son culpables de esta situación. Pero miren que acá está el corazón de este mensaje en la respuesta que ellos le dan a estos líderes religiosos. Y este es el punto de este mensaje, hermanos. Miren que responden en el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Esto va en línea del capítulo 4. Busquen en sus Biblias, por favor, capítulo 4, versículo 20, en una situación muy similar. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Se dan cuenta? Así que, hermanos, es necesario obedecer. Es necesario obedecer a Dios aún en situaciones límites. ¿Para quién es necesario? ¿Para Dios? No, para nosotros. Hermanos, esto es un claro llamado de la obediencia a Dios en vivir la misión a pesar de que nos encontremos en dificultades y en situaciones difíciles, y a pesar de que se tengan obstáculos. Dios evidentemente nos está enseñando en este pasaje que debemos seguir predicando su palabra. ¿A quién vas a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Es tremendamente valiente lo que estos hombres estaban diciendo al frente a estos religiosos, porque tengan en cuenta que podía nuevamente tener consecuencias, inclusive para su vida, y los podrían matar. Una pregunta que surge acá: ¿estarías dispuesto a sufrir frente a una autoridad y una situación así, diciendo es necesario obedecer a Dios y no a los hombres?
Hace unas semanas, con Jehuel, que es testigo, tuvimos la oportunidad de hacer una actividad de evangelismo del frente de la Universidad de la UADE, donde Jehuel es profe. Y fue una situación que nada que ver con esto, pero me llevó a pensar sobre lo que es cuando nosotros estamos viendo entorpecido la predicación del Evangelio. Básicamente lo que tenemos que hacer es poner una mesita, estamos en medio de una campaña del Día del Estudiante, regalar un caramelo y los chicos que lo recibían se les hacía una pregunta. No es más que eso acerca del estrés que veían como universitarios. Estamos al frente de la UADE, la ubican ahí sobre Avenida 9 de Julio, casi sobre Independencia, y vinieron 3 policías. Y nos dijeron, hey, hey, y se acercaron y yo dije, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Jehuel, ¿dónde estás? No aparecía. Y fue difícil, pero me llevó a esto. Y ellos nos dijo, sí, muy amablemente, con respeto, miren, no pueden estar acá. Yo pude haber respondido, estamos en la vía pública, estamos en la calle, no estamos molestando a nadie. De hecho, ese día fue cuando se hizo el paro también. Las universidades públicas estaban cerradas. Y los chicos, los estudiantes que estaban alrededor mío quedaron como obvio, son chicos de 20, 21 años, se intimidaron con la situación. Y allí, bueno, el Espíritu Santo dijimos, bueno, está bien, respetamos, agradecemos, podemos ponerlos un poco más al costado, está bien. Sí, acá donde no molesten el paso. El paso eran 10 metros, mucho más allá. No querían que estuviéramos al frente de la universidad. Wow. Así que seguimos compartiendo y hablando con los estudiantes y ese día, para la gloria de Dios, 43 estudiantes fueron expuestos al Evangelio y 3 recibieron a Cristo. Amén. Así que son pequeños ejemplos que vemos que a pesar de los obstáculos debemos seguir predicando. Aunque se tomen las universidades, aunque quizás tu jefe no te trate bien, aunque quizás la familia se trate de mala manera, las relaciones, las situaciones, y te digan vos, cristiano, etcétera, etcétera, seguimos predicando el Evangelio. Aún así, confía en la libertad y la gracia que Él nos dio para seguir haciendo la tarea que nos encomendó, ir y hacer discípulos. No podemos callar. Hermanos, el Evangelio necesita y debe ser predicado. Y por su gracia y misericordia nos está permitiendo a través de nuestras vidas, a pesar de nuestras vidas, abrir nuestras bocas y predicar el Evangelio. Tanto así que ellos no se quedaron, los apóstoles, con decir, vamos a seguir. ¿Qué hicieron en el versículo 30 y 32? Les predicó el Evangelio. Miren lo que hicieron, tremendo. Luego de este momento, Pedro responde, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. ¿Se dan cuenta? Está haciendo Pedro referencia nuevamente al Dios de sus padres. No está hablando de algo que ellos no estén familiarizados. Está hablando de Dios. Fíjense en el pasaje y si pueden subrayen. Me encantó tomar varias palabras de esos 2 versículos sobre la especificación del Evangelio. Es Dios el que levantó a Jesús. El poder de Dios levantó a Jesús. Lo puso a su diestra como Salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos. ¿Qué es un testigo? Alguien que cuenta lo que pasó. Suyos de estas cosas. Y el Espíritu Santo, el cual lo ha dado Dios a los que lo obedecen. Me encanta, porque en estos 2 versículos vemos de manera clara cómo ellos
expresan el Evangelio a estas autoridades. Nuestro Jesús, el Hijo de Dios, se levantó entre los muertos para que todo en el que Él cree tenga vida eterna y reconozca que es pecador, con un corazón de arrepentimiento, un corazón constrito. Y nosotros, la iglesia, llenos del Espíritu Santo, que dice que actúa poderosamente en nosotros y que nos da poder para no avergonzarnos, compartimos acerca del mensaje del Evangelio. Muchos chicos en la universidad me dicen, Andrés, realmente quiero, pero no sé cómo. Tengo miedos del que dirán. Y siempre es un buen momento para recordar que nosotros no somos los que hablamos, sino es el Espíritu Santo a través de nosotros y que los resultados son para Dios. Así que no te pongas en una situación donde depende de tu capacidad, sino recordemos sobre la dependencia del Espíritu Santo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Al final de este capítulo, como les dije, esta es la parte 1. ¿Listo? ¿Me siguen hasta acá? Vemos que los apóstoles expusieron el Evangelio. Estuvieron en esta situación límite. Pero más adelante, terminando este capítulo, los líderes van a dar una respuesta. Y Dios en su soberanía, cubriendo la situación, va a usar a Gamaliel, que es un líder religioso, y va a dar una respuesta para que ellos salgan. La próxima semana vamos a hablar específicamente sobre ello, pero no quería perder la oportunidad para ir al final del capítulo y que les animo a pensar durante esta semana sobre este final y sobre lo que Dios nos está diciendo de predicar el Evangelio a pesar de los obstáculos que tenemos. Fíjense al final del capítulo, versículos 40 y 42. ¿Lo tienen? Miren lo fuerte que va a pasar en esta situación. Y vinieron con él y llamándolo a los apóstoles después de azotarlos. ¿Después de qué? De azotarlos. Les intimaron que no hablasen el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Les pegaron, los intimidaron y ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer de afrenta por causa del nombre. Y todos los días, ¿qué siguieron haciendo? En el templo siguieron enseñando por las casas y no cesaban de hacer el trabajo. Wow, no sé ustedes, pero muy fuerte. Yo ese día dije, Dios mío, ¿por qué no me llevaron a la cárcel? Hubiera sido buenísimo. Tremendo. Hay gozo en medio de la persecución de la predicación del Evangelio. No sé ustedes, pero a mí me impacta. Ellos salieron gozosos de que aunque los azotaron, siguieron adelante, enfocados en la misión de ir y predicar el Evangelio. Cada uno de ustedes realmente hará la evaluación en sus vidas acerca de si la predicación del Evangelio en ustedes es simplemente una actividad que está bien o es algo que estás viviendo como un estilo de vida. Una pregunta muy sencilla es, ¿hace cuánto tuviste la oportunidad de predicar de Jesús a otra persona? ¿Pasó mucho tiempo? ¿Poco tiempo? ¿Ayer? ¿Hoy? Si la respuesta te está llevando a pensar y todavía no logras encontrar ese momento, hermano, es claro el mensaje de hoy que nos está animando y exhortando que debes predicar el Evangelio. No como algo aislado de una actividad, sino como algo personal en medio de tu relación con Dios. Tan importante es orar, leer la Biblia, congregar. Tan importante es la predicación del Evangelio, el exponer el Evangelio a las personas que están a nuestro alrededor. No podemos dejar de ser testigos
si deseamos ser obedientes a nuestro Dios, a pesar de las circunstancias hostiles que se nos presentan, no presentemos excusas y fijemos nuestra mirada en la cruz de gracia y compartamos al mundo lo que Jesús hizo por nuestros pecados, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, compañeros de trabajo. Amén. Vamos a llevar un punto de aplicación práctica a este mensaje el día de hoy. Se dieron cuenta, era cortito, pero muy puntual. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer algunas preguntas, pero en medio de las preguntas me gustaría que en este momento puedas agarrar tu celular y vayas a las notas, no al WhatsApp, a las notas, o si los que tienen libreta y pueden hacer el siguiente ejercicio. Escriban por lo menos al menos 5 personas que no conozcan de Cristo y ustedes quieren compartirles el Evangelio. Pueden pensar en familiares, en amigos, en vecinos, el jefe, ¿ok? 5 personas que Dios en este momento te está trayendo a la mente y decir, de aquí a un mes voy a estar orando por esa persona para que Dios me dé la oportunidad de tener una charla acerca del Evangelio y expresarle sobre qué hizo Jesús. ¿Ok? Voy haciendo las preguntas, pero la idea es que nadie salga de este lugar sin esa lista. Al menos 2, 3. Alguien, ¿cierto? Alguien debes tener que no conoce de Cristo, ¿cierto? Hago las preguntas. ¿Estás compartiendo el Evangelio como un estilo de vida? ¿No dejas que la comodidad del día a día te entorpezca poder hacerlo? ¿O quizás la comodidad del día a día no te permite verlo como prioridad? ¿Estás viendo la predicación del Evangelio como una prioridad para tu relación con Dios? Segunda pregunta. ¿Cuál consideras que es la barrera más grande que estás encontrando para compartir el Evangelio de manera valiente? Sin duda vimos en los apóstoles tremendas barreras, ¿no? Así que, ¿cuál consideras que es la barrera más grande que estás encontrando en tu vida para compartir el Evangelio? Y si la detectas, pide ayuda de cómo podemos trabajar para vencer esa barrera. Quizás necesitas una herramienta para predicar el Evangelio. Quizás necesitas involucrarte más en la vida de las personas de manera genuina y amorosa, haciéndole preguntas para poder conectar y hablar acerca de Jesús. Y tercer pregunta, ¿estás viviendo el llamado de Dios específico en tu vida? Si es así, ¿cómo se ve tu llamado reflejado en la realidad de la iglesia? Recordemos que el llamado está totalmente reflejado en el hecho de ir y hacer discípulos. Algunos lo hacen en medio de los niños, jóvenes, otros con mujeres, con hombres, etc. Pero ¿dónde se está viendo eso en tu vida? Ese servicio de vivir la misión en tu vida. ¿Ok? ¿Tienen la lista? ¿Sí? ¿Anotaron algunos nombres? Bien, vamos a hacer algo práctico para terminar. Nos vamos a juntar de a 3, así como estamos, en cada silla, y vamos a orar cortito, unos 5 o 7 minutos, por los nombres que están allí. Y oren específicamente para que Dios les dé la oportunidad de predicar el Evangelio a estas personas. Que vivamos con urgencia la exposición del Evangelio, de ver a las personas como Jesús las ve, como ovejas sin pastor. Amén.